primero, daros las gracias por acordaros de mí. Voy a intentar pues, dar un enfoque desde mi perspectiva también de la investigación. Y bueno, algunas cosas se van a repetir, pero bueno, le daremos también otro punto de vista. Nada, para empezar, pues cómo podemos investigar o qué es investigar, y al final es un poco lo que han repetido mis compañeros, que es que la investigación surge de la práctica clínica, de dudas que nos van a surgir en el día a día laboral y que tenemos que intentar dar una respuesta con evidencia. Entonces, al final, si hacemos esto, la investigación lo que va a garantizar es que mejoremos la práctica asistencial, vamos a tener mejores resultados y además eso se va a ir transfiriendo a que tengamos intervenciones más eficaces y herramientas mejores, que además va a mejorar el desarrollo profesional, vamos a estar más motivados y al final podemos terminar, como hoy aquí en este congreso, con alianzas, participación en redes e incluso, pues no sé, se nos pueden ocurrir aquí nuevas líneas de investigación. Entonces, una vez que te decides a investigar, pues nos vamos a encontrar con algunas prioridades que vamos a tener y con un montón de barreras. Entonces, bueno, yo creo que como investigadores lo que tenemos que exigir es una formación de calidad que podemos encontrar pues, a través de la universidad o grupos de trabajo. Luego, detectar el talento, porque es como decía ella, que al final no todos valemos para lo mismo. Igual tenemos un compañero que nos puede ser súper útil para algo dentro de un equipo de investigación. Y luego la difusión del conocimiento, que es lo más importante de la investigación y hay que difundir lo que conocemos, ponerlo en común, no repetir investigaciones que ya estén hechas. Y al final lo que vamos a intentar reclamar es que la enfermería también participe en estos equipos de investigación y que se destinen recursos para las investigaciones, porque cuando empiezas a investigar te vas dando cuenta de que hay un montón de barreras. La principal, ¿cuál es? Pues el tiempo, porque al final, como ya decían antes, es muy difícil dedicarse solo a la investigación y además yo creo que aporta mucho valor combinarlo con la práctica asistencial. ¿Pero esto en qué se traduce? Pues en que terminas la mañana y te quedas en tu guardia localizada a recoger datos y bueno, que tienes que dedicarle un montón de tiempo. Además, la financiación, como ya decían, porque te empiezas a encontrar problemas de que igual necesitas ilustraciones, igual necesitas traducciones y todo eso, aparte de una barrera de tiempo que ya estamos dedicándole, también tenemos que empezar a dedicar nuestra economía. Y bueno, otra de las barreras es la confianza y la motivación. Yo creo que al principio todos pensamos que esto se nos viene grande, que no es para nosotros, que es muy difícil y bueno, al final es eso, la práctica se entrena y se va haciendo, igual poquito a poquito en congresos más pequeños, publicando, como decíamos, en revistas indexadas, poco a poco vamos a perder ese miedo. Y luego, por supuesto, necesitamos el apoyo tanto de nuestros compañeros como de las instituciones, porque es que investigar solo es prácticamente imposible. Y al final, otra de las barreras para terminar igual que empecé es que nos falten conocimientos en metodología, porque al final eso va a ser un limitante que se va a suplir fácilmente con la formación. Entonces, bueno, voy a hacer un poquito de historia y es que yo creo que también hubo un punto de cambio importante cuando se publicaron estos dos reales decretos, ya que se cambió para equiparar a los estudios superiores europeos universitarios, se quitó la diplomatura, la licenciatura y se estableció el grado. Además, con el segundo real decreto que aparece, como que se estableció bien en la estructura de grado, máster y doctorado. Creo que esto es algo que fue muy positivo para enfermería porque fue una manera de encauzar el camino. Entonces, también he querido añadir el EIR, la especialidad, que ya sabemos que son poquitas, estamos luchando para que cada vez se reconozcan más y desde la asociación estamos luchando por la nuestra, pero es una manera también de aprender a investigar y también que nos va a llevar al doctorado. Al final, el principal cambio fue que la diplomatura tenía 180 créditos y el grado tiene 240. Si tenéis la adaptación al grado, es exactamente igual que tener el grado. Y esto os lo explico porque una vez que tienes el grado, con un máster de un año vas a poder acceder al doctorado. Pero si no, vas a necesitar un máster que tenga un poquito más de créditos. Y bueno, ahora que nos hemos centrado, ¿cómo podemos empezar a investigar, ¿no?
cómo empezamos a aportar y a quitarnos ese miedo a poder investigar. Pues yo creo que lo ideal es unirse a grupos de investigación que ya estén establecidos. Por ejemplo, ese fue mi caso. Yo me uní a mi directora, la doctora Ana Fernández, a la línea de investigación que ya estaba haciendo. Y también podéis hacerlo a través de la universidad, como hago yo con Daniel también, que desde la universidad con el grado, máster y doctorado te va a ir dando una formación donde vas a poder avanzar cada vez más en la metodología y vas a poder investigar. Pero también en los hospitales hay la unidad de investigación que también es de mucho apoyo para nosotros, en León también hay, y también nos resuelven dudas. Y luego, como en sociedades españolas como AERBI, que tienen líneas de trabajo abiertas y grupos de investigación donde quizá nos podemos unir o incluso proponer alguna a nosotros. Y al final, esto, cuando ya tenemos nuestro estudio, lo que tenemos que hacer es divulgarlo. Una opción es con los congresos, podemos empezar con las comunicaciones orales y los pósters, nos vamos quitando un poco el miedo. Desde el hospital, con los grupos de investigación y las jornadas que se hacen intrahospital. Luego también os animo a que os informéis bien, porque dentro de los colegios de enfermería suelen tener revistas, algunas son de divulgación, pero otras sí que están indexadas y son de investigación, y ahí podemos empezar a publicar de forma más sencilla, con jornadas que son más locales y que podemos ir perdiendo el miedo a ponernos aquí. Y luego en las revistas, ¿vale? Que también se ha hablado un poquito, hay revistas de divulgación y otras científicas, y al final, como ya han mencionado, el JCR es el Journal Citation Reports, que al final lo que hace es que aporta unos índices de calidad a las revistas. El que más se utiliza es el factor de impacto, y al final lo que mide es el número de artículos que publica una revista y cuántas veces se cita. Y esto es importante porque si otros expertos en el tema están citando estos artículos es porque es un artículo de calidad, que se ha revisado, que aporta algo nuevo, un conocimiento. Y una vez que esto ya tienen un factor de impacto establecido, que como decía antes ella, hay algunas que ni siquiera llegan a estar en estos cuartiles, se agrupan, y las que tienen mayor impacto y mayor factor de impacto, o sea, más evidencia y más calidad, son las del Q1 y las que menos las del Q3. Esto os lo digo porque en el doctorado al final nos van a exigir publicar en revistas de alto impacto. Entonces, una vez que tenemos nuestro manuscrito, nuestro estudio realizado, antes de ponernos a redactar de verdad, tenemos que ser listos y buscar las revistas que nos puedan interesar para publicar, porque cada una va a tener una manera de una editorial y nos van a exigir unas cosas. Entonces, así nos vamos a ahorrar un montón de trabajo, si ya vamos escribiendo, enfocándolo directamente a la revista. Entonces, bueno, os he puesto estas 3 revistas, que son algunos ejemplos, que son algunas de las que yo he investigado para poder intentar publicar mi tesis. Desde Scopus, que es una base de datos, también hay un apartado que nos ponemos la temática de nuestra investigación y nos va a sugerir revistas. Y bueno, aquí tenéis la de la Sociedad Española de Radiología y luego las otras 2 que son en inglés, pero que son de radiología intervencionista y cardiovascular. Estas 3 sí que están indexadas, sí que tienen un factor de impacto alto y son Q3 y Q2. Son revistas potentes donde podemos divulgar y promover nuestro estudio. Y entonces, ¿por qué podéis hacer el doctorado? ¿Por qué podríamos estar interesados en ello? Pues a pesar de todo el esfuerzo que conlleva, que es más del que yo pensaba, nos va a ayudar a desarrollar pensamiento crítico, a estar más motivados profesionalmente. Vamos a poder participar en congresos como este y vamos sobre todo a desarrollar metodología avanzada en investigación. Pero además, después de ello, vamos a tener un reconocimiento como expertos en ese tema, vamos a poder ir a la universidad y dar docencia, si también nos interesa esa línea, vamos a poder liderar proyectos de investigación y además, una cosa muy importante que ya han repetido también, pero creo que es muy importante darle el reconocimiento a enfermería como ciencia, y al final, teniendo enfermeros doctorados, es la manera de conseguirlo. Y bueno, ya para terminar, como hemos dicho que la divulgación es lo más importante de la ciencia, os quería exponer algunos casos de la investigación que estamos haciendo en el Hospital de León sobre la embolización musculoesquelética. Os lo resumo muchísimo porque es un poco más complejo, pero al final lo que buscamos es tratar patologías de articulaciones, de diferentes articulaciones del cuerpo, y se basa en que
hay una generación de neovasos patológicos que van a hacer que esté sobreirrigada la zona, y con la embolización lo que queremos es cortar ese flujo, ¿vale?, de arterial que es patológico, para mejorar la movilidad y el dolor. Y al final nosotros lo que vamos a estudiar es a través de escalas, ¿vale? Vamos a hablar de la escala EVA, la analógica visual del dolor, y de la movilidad, que es un poco más compleja y no nos vamos a meter porque no me daba tiempo. Y también vamos a investigar el material embolizante, porque hasta ahora estábamos utilizando imipenicelastatina, que es un antibiótico mezclado con el contraste, y con eso conseguíamos tener un material embolizante reabsorbible que es muy bueno para músculo. Pero además la industria ha desarrollado ahora unas esferas reabsorbibles específicas para músculo que también estamos probando. Entonces, nada, os traigo algunos casos. Este es un paciente que tiene un síndrome piramidal, que se trató primero con imipenicelastatina y no tuvo resultados. Tenía un EVA de 7/10 y se hizo una segunda embolización con las esferas reabsorbibles utilizando una dilución de 10 mililitros de contraste con 10 de suero salino. Y a los 3 meses después de la reevaluación tenía un EVA de 4/10, con lo cual concluimos que este paciente había mejorado. Luego tenemos también un hombro rígido secundario, que estos pacientes son bastante complejos, y tenía un dolor de 6/10, que además tenía mucha limitación de la movilidad. Se hizo la embolización con las esferas reabsorbibles utilizando una dilución de 10 mililitros de contraste y otros 5 de suero salino, y 3 meses después continuaba con el mismo dolor, pero no había empeorado. También tenemos una epicondilitis de codo que tenía 2 años de evolución, con un dolor de 7/10, se probó también con infiltraciones de corticoides sin resultados, se probó la embolización con las esferas con 5 mililitros de contraste y otros 5 de suero salino, y 3 meses después tenía un EVA de 2/10, o sea que habíamos tenido mejoría en el paciente. Otro caso, una rodilla postquirúrgica con prótesis, también un caso un poco complejo a la hora de canalizar las arterias, y nada, tenía un dolor de 0/10 en reposo y en el movimiento tenía un dolor de 7/10. Entonces se hizo una embolización con estas esferas, con 5 mililitros de contraste y otros 5 de suero salino, y al final, 3 meses después, tenía un EVA de 4/10, con lo cual había mejorado también. Y luego un hombro congelado primario con un dolor bastante agudo de 8/10, con mucha limitación del movimiento. Se hizo la embolización con las esferas con 10 mililitros de contraste y otros 5 de suero salino, y 3 meses después tenía un EVA de 5/10, pero había mejorado muchísimo la movilidad, con lo cual este paciente había mejorado. Entonces, con este mini estudio, que todavía tenemos que seguir con él, pues podemos concluir que no se producen efectos adversos, que la dilución de las esferas va a ser variable en función un poco de la articulación y de las necesidades del paciente, y que ningún paciente ha empeorado, pero sí que 4 han mejorado y 1 sigue igual. Entonces, en el futuro vamos a tener que ver si estamos haciendo bien nuestra selección de pacientes y ver los efectos a más largo plazo. Entonces, con esto podemos concluir que es seguro esta técnica, que tenemos que conocer bien la dilución óptima y que necesitamos más experiencia. Esto ha sido como un mini estudio que estamos poniendo en marcha. Y nada, para terminar esta charla, deciros que investigar desde la práctica asistencial da mucho más valor a lo que hacemos, es lo que ya han repetido más veces. Tenemos nosotros en el día a día cuáles son los retos, cómo podemos resolverlos, y que además va a dar una credibilidad y un valor a la enfermería como ciencia, y que también podemos liderar el conocimiento. Este QR es un canal de WhatsApp que es del Instituto Nacional de Investigación de Enfermería, donde si estáis interesados lo podéis leer, el QR, y os van a llegar pues, un montón de congresos donde publicar, incluso becas de investigación, también algunas ofertas incluso de trabajo si queréis ya dedicaros más a la investigación, y creo que es una manera también de estar conectados con este mundo. Y nada más, muchísimas gracias.